la actividad del día de hoy durante la mañana, la comisión creyó muy oportuno procurar invitar a un instructor de litigación oral y nos acompaña hoy precisamente por eso don Claudio Pavlich. Don Claudio es abogado de la Universidad de Chile, abogado litigante ante los tribunales de juicio oral en Chile, es profesor de ética profesional, de defensa penal y procesal penal en diversos cursos de posgrado en la Universidad de Chile, Universidad de Concepción y Universidad Autónoma de Chile. Ha sido instructor de litigación oral desde el año 99 y director académico del proyecto Acceso. Ha impartido lecciones en Ecuador, Chile, ya había estado en Costa Rica, en México, Paraguay, Perú y en los Estados Unidos en el Institute for Criminal Defense Advocacy de la California Western School of Law de San Diego, California, y en el Conference Western Attorneys General y Northwestern University en Chicago. Ha sido invitado a dictar conferencias en representación de Chile por el Innocence Project y el Transborder Institute de la Universidad de San Diego en Estados Unidos. La mecánica que vamos a seguir es que don Claudio nos va a dar hacer una serie de exposiciones en temas que él escogió. Le compartimos el texto del Código Procesal Contencioso Administrativo hace algunas semanas. Ya tiene algún grado de familiarización con sus normas, también tiene algunas perspectivas críticas de la forma en que está regulado el juicio, y la idea es que en el curso de esas exposiciones, si tienen alguna pregunta que hacer, pueden levantar su mano y don Claudio les dará el espacio necesario para resolverla. Es decir, no hay que esperar al final de las exposiciones, van a ser, digamos que charlas magistrales de temas que él identificó como los típicos de los cursos de litigación oral, de modo que si tienen alguna pregunta en el curso de esas exposiciones, pues lo advierten levantando su mano. Vamos a hacer una pausa de café a eso de las 10, un poco antes, un poco después, dependiendo del momento en que él termine algunas de sus exposiciones, y luego regresaríamos hasta el mediodía para terminar el resto de los temas que él ha preparado para el día de hoy. De modo que sin más, los dejo con don Claudio para que empecemos en esta mañana con esta instrucción en técnicas de litigación oral. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido colega y anfitrión. En primer lugar, agradecer la invitación que se me ha formulado para compartir esta mañana con ustedes y traer aquí, y me voy a hacer cargo de inmediato de algunas expresiones de mi distinguido colega, no una clase magistral, sino compartir algunas experiencias respecto de lo que ha sido mi propia experiencia como litigante, también mi experiencia como abogado, porque el tema de lo contencioso administrativo se vincula también con alguna parte de mi experiencia profesional al inicio. Fui 12 años abogado del Consejo de Defensa del Estado en Chile, que si bien tiene una jurisdicción bastante desordenada, por decirlo así, para tratar el tema contencioso administrativo, me acercaba también a estos temas. Por eso ha sido una motivación especial acercarme a la normativa procesal que Costa Rica se ha dado para tratar esta jurisdicción. Mencionó también mi colega Aldo acerca de que tuve la oportunidad de estar no solo en San José de Costa Rica, sino que en este mismo local, el año 2007, en un curso organizado para jueces en lo penal, para la cercanía de la magistratura a la forma como se imparten las destrezas de litigación oral, de manera que yo he podido citar reiteradamente en mi propio país y en el resto de los países que he visitado la preocupación que existe en Costa Rica, principalmente de la judicatura, de acercarse a los elementos que
integran la oralidad y aproximarse también a comprender mejor cómo los litigantes en las audiencias y en los juicios desarrollan la forma de presentar sus respectivos casos en representación de los intereses que en cada ocasión tienen. Por ello, ha sido por varios motivos muy feliz la invitación y la he aceptado con mucho gusto. La aproximación al tema es una simple aproximación al tema. No puedo pretender en algunas semanas haberme imbuido de lo que significa la regulación procesal de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, he tenido la lectura de la normativa pertinente, principalmente aquella que regula el juicio oral, y también me he preocupado de, más bien, de leer con atención literatura, especialmente un artículo del colega Aldo Milano respecto de el análisis de la oralidad y lo contencioso administrativo, que ha sido de mucha utilidad justamente para poder abordar algunos puntos sobre los que me permitiré, desde la experiencia que tengo en este ámbito, hacer algunas sugerencias, plantear algunas discusiones o dejar presente algunos puntos que creo son de interés para resolver y aprovechar las ventajas que tiene la oralidad también en este ámbito. Sin duda, el desafío de incorporar la oralidad en un procedimiento como el contencioso administrativo es un paso adelante que tiene Costa Rica respecto de muchos países, entre ellos el mío. Por lo tanto, mis felicitaciones para todos aquellos que han sabido cumplir ese desafío, porque es, desde mi punto de vista, un avance importante en la posibilidad de resolver de mejor manera el conflicto, esta vez entre particulares y el Estado. Como les mencioné, ahora voy a ver si... Voy a iniciar la primera presentación, porque ya ahí me van a colaborar. Ahí viene. Entonces, hablaba yo del desafío de la incorporación de la oralidad en este procedimiento. Ahora, hay que tener en cuenta que la cultura jurídica de nuestros países de Latinoamérica respecto a la litigación en representación del interés estatal, yo diría que le aumenta el nivel del desafío que significa incorporar esta novedad. Y lo puedo decir porque les mencioné antes que había trabajado 12 años en este ámbito en mi país, y normalmente quienes, como era mi caso, representamos el interés estatal, o quienes litigan en representación del interés particular, como en muchos otros ámbitos, no estamos completamente abiertos a los cambios que significan una reformulación tan crítica respecto de los conocimientos que teníamos y con los cuales nos podíamos sentir completamente cómodos en la tarea que nos tocaba día a día. Un cambio de esta envergadura es un desafío importante y por ello reitero mi felicitación y mi apoyo al cambio. Luego, este nuevo escenario también plantea un nuevo desafío. ¿Cómo logro adaptar mi manera de desarrollar la tarea del litigante a un ámbito en el que se me está pidiendo el conocimiento y la práctica de destrezas que no he obtenido en mi alma mater, en mi facultad de Derecho, y que tampoco es fácil obtener luego durante el ejercicio de la profesión, ya que la oralidad, principalmente en todos los ámbitos, ha estado en primer paso en el ámbito de la justicia penal y luego avanzando lentamente en otros ámbitos. No resulta fácil ni sencillo poder encontrar la manera adecuada de poder capacitarse en estos temas. El proyecto Acceso y Acceso a Capacitación que yo represento ha ocupado un lugar en este tema justamente por la necesidad de los colegas de los distintos países para poder imbuirse en este tema, que es un tema eminentemente práctico, eminentemente de acción. Y por lo tanto, la manera de estudiarlo no es la manera clásica en que nosotros estudiamos nuestras normas de fondo o incluso nuestras normas de ordenamiento procesal, sino
debe utilizarse una metodología que finalmente nos permita desenvolvernos en este nuevo escenario de manera cómoda, con la soltura que nos entrega el poder saber cómo lograr el objetivo, pero mediante las herramientas de la oralidad. Hay algunos elementos que he abordado del análisis breve que he hecho de los esquemas procesales contenidos en el Código Procesal Contencioso Administrativo de Costa Rica y también algunas normas de sentencias de la Sala Tercera de la Corte respecto a temas penales, pero aplicables también al ámbito de la oralidad en este sentido, y una comparación que intento hacer entre los límites que plantea la norma y las sugerencias que habitualmente quienes enseñamos este tipo de destrezas les entregamos a los colegas que están asistiendo a estas actividades. Pretendiendo cerrar bien la idea respecto de la metodología, la enseñanza de la destreza de litigación oral se realiza mediante talleres prácticos. La metodología se denomina aprender haciendo. Eso nos vino del norte. Nosotros lo adaptamos a nuestra idiosincrasia, a nuestra realidad, a la manera que tenemos nosotros de ver el tema. Y les puedo adelantar, por ejemplo, que en todos los talleres de litigación tratamos de combinar la presencia, cuando se trata de alumnos de países de Latinoamérica, la presencia de un abogado latino que ejerce en uno de nuestros países y un abogado norteamericano hispanoparlante que también proporciona su mirada respecto del ámbito en el que tradicionalmente se ha litigado de esta forma. De esa manera, por lo menos, se logra entregar dos visiones acerca de cómo abordar el problema. Una visión tradicional clásica de una cultura jurídica que viene utilizando esta forma de litigar desde tiempos muy, muy antiguos, y la experiencia de quienes, como el caso mío y de la totalidad de los instructores, hemos vivido el cambio. Hemos pasado de un proceso escrito, inquisitivo en el ámbito penal, pero escrito principalmente, a un ámbito de oralidad y cómo nos ha impactado a nosotros mismos ese cambio. Y de esa manera se estructura un curso en el que se trabaja con casos y se aplican las destrezas que las vamos a ver más adelante para que ustedes tengan una noción acerca de cuáles son los temas que se tratan, pero el énfasis principal no es la explicación teórica, no es la clase magistral, sino es el ejercicio práctico de cada alumno ejerciendo el rol de litigante frente a los instructores, frente al resto de los alumnos del taller y haciendo un comentario crítico del desempeño, incluyendo una grabación de video del ejercicio para que luego el alumno lleve en algún soporte. Recuerdo que al curso al que yo asistí como alumno era un VHS de este tamaño y hoy día es una tarjeta SD que se pierde habitualmente por su pequeño volumen. Pero bueno, esa anécdota, ¿no? Dentro de estos puntos de relevancia que forman parte de mis hallazgos, les voy a pedir clemencia, porque están puestos ahí y analizados desde el punto de vista que este poco tiempo que he tenido para poder hacer la aproximación y el tema de poder hacerle alguna sugerencia desde la mirada, como yo les decía, que tiene quien está trabajando y enseñando destreza de litigación oral. Un punto que llama la atención es la facultad que tiene el juez de fallar sin conciliación, audiencia ni prueba. El punto se denomina, al parecer, generalmente como cuando el conflicto se produce en un punto exclusivamente de derecho, puro derecho. Esa es la expresión, ¿no? Probablemente viene de pura vida, ¿no? Probablemente viene de ahí. ¿Y cuál es la sugerencia que desde el punto de vista nuestro tiene? Normalmente el conflicto siempre se origina en alguna acción humana, por lo tanto, hechos.
Lo que debemos tener claro, y esto lo extraigo del punto que en la litigación significa la convención probatoria, es decir, cuando ambos litigantes se ponen completamente de acuerdo en que hay un hecho que no se va a discutir, puedo pasar a considerar ese tema, por ejemplo, como el punto único y completo del litigio, a la aplicación de esta fórmula del puro derecho. Por lo tanto, yo pido a los litigantes poner atención en el acuerdo que estoy haciendo o las condiciones o la mirada que estoy dando respecto de ese hecho para llegar a convenir que no hay más discusión respecto de él. Porque hay situaciones en que podremos discutir acerca de si es la norma A o la norma B la que regula ese hecho, que me imagino es uno de los elementos que se produce cuando se discute el puro derecho, o quizás cuando estamos también de acuerdo en cuál es la norma, entonces el tema que le sometemos al tribunal es, bueno, ¿cómo debe ser interpretada esa norma? ¿Cuál es la norma que efectivamente, o cuál es la interpretación de la norma que efectivamente se debe aplicar al caso? Cuando hemos superado ese tema, no veo ningún problema para esta aplicación, solo pedir atención al litigante acerca de si efectivamente el supuesto fáctico en el que yo estoy llegando al acuerdo o a la convención de que es indiscutible, es efectivamente indiscutible. Ese es el punto. Porque tradicionalmente, y eso me tocó vivirlo en carne propia, el paradigma de la discusión en nuestro sistema de justicia, de acuerdo a nuestra cultura, estaba centrado justamente en el análisis jurídico y no estaba centrado en los hechos. La oralidad hace un cambio de paradigma y cambia el foco principal desde el análisis jurídico al análisis fáctico. ¿Y cómo voy a lograr probar que los hechos sucedieron de la manera como mi cliente sostiene que ocurrieron? Entonces, la discusión del puro derecho la retrotraigo al punto de analizar con mucho detalle, dar muchas vueltas respecto a si efectivamente hay un acuerdo total y completo respecto del hecho. Ese es el primer punto. Luego, un punto que tiene que ver, desde mi perspectiva, con la imparcialidad del tribunal. Y esto lo tomé de una cita del profesor Vidart, que entiendo que él también es corredactor y miembro de la comisión. ¿O sí? No, ya. No logré comprender bien el rol del profesor Vidart en el tema, pero en una cita plantea que los jueces del fondo deben tener conocimiento anticipado de todos los antecedentes del juicio. Y ahí hay un punto que merece ser analizado con detención. Uno de los elementos, no el único, hay muchos que conforman los supuestos de imparcialidad, es la falta de conocimiento previo por parte de los jueces de fondo del hecho en el que consiste el conflicto. Ese objetivo se cumple dentro del diseño de los sistemas de procesos orales con el tratamiento de toda la discusión preliminar en conocimiento de otro juez. Un juez que finalmente no llega a conocer el tema de fondo, salvo que se trate de alguno de los casos en que la ley procesal autoriza a una terminación anticipada. En el tema penal les puedo decir que si hay un reconocimiento de los hechos por parte del acusado, el propio juez tramitador, como se denomina en este ámbito, puede dictar sentencia de mérito. Pero esas son las excepciones. En términos concretos, la norma que contiene el Código Procesal Contencioso Administrativo en una última frase del número 2 del artículo 100, que señala que
podrá haber integración del tribunal de fondo por un juez tramitador, pero nunca, y por favor, probablemente no lo voy a citar como es, pero la idea, nunca debe ser algún juez que tomó conocimiento del caso en la etapa preliminar. Entonces hay un énfasis normativo respecto de ese tema y creo que hay que tener cuidado de respetarlo, porque es uno de los elementos que integran la imparcialidad del tribunal, que debe ser uno de los temas a proteger por el sistema y por la forma de interpretar las normas procesales aplicables. Otro punto tiene que ver con el principio de congruencia. El principio de congruencia... Sí, por favor, adelante. Hay un micrófono aquí. Parte de los temas que se han discutido mucho en este país y que es el tema de la imparcialidad del tribunal y de esta falta de conocimiento previo de los jueces del juicio oral de los hechos del caso. Vamos a ver. Ha habido mucho problema de adaptación a este principio, mucho conflicto. Los jueces del tribunal muchas veces sienten que el expediente llega mal preparado, mal saneado, con muchas lagunas sobre la comprensión concreta de las pretensiones. La materia contencioso administrativa es muy técnica, muy compleja, y el código la amplió exponencialmente a muchos tipos de intereses y a muchos aspectos más bien de carácter social en algunos casos y de carácter ambiental, etcétera. Entonces, se ha planteado mucho el tema de que nuestros jueces deben estudiar el expediente antes de ir al debate. Factores, como le digo, desconcierto o falta de coherencia entre la opinión del juez de trámite y la opinión del juez de tribunal respecto de la claridad con la que llega el juicio respecto de los elementos de prueba de las pretensiones. Desconfianza respecto del trabajo de los abogados. Partimos del hecho de que muchos abogados no saben manejar el procedimiento oral, algunos no tienen una buena ubicación de los problemas del derecho administrativo, entonces el juez necesita estudiar el expediente para compensar la falta de competencia o la falta de ubicación del abogado. Eso ha sido uno de los temas más polémicos, que más ha complicado el modelo. Quería su opinión al respecto. Correcto, muchas gracias. Sí. Entiendo perfectamente el punto. Cuando yo hablaba del desafío de aplicar la oralidad a un ámbito como el contencioso administrativo, quizás hay que apagarlo. Gracias. Una parte relevante de este desafío tiene que ver con lo que tradicionalmente probablemente ocurría en el sistema procesal anterior en el ámbito contencioso administrativo. Entonces, la oralidad, dentro del rol que le asigna al juez de fondo, está en resolver con los elementos que las partes en conflicto han logrado llegar hasta la etapa de juicio. Y ahí lo que teóricamente se espera es que el tribunal de fondo aplique sus propias facultades para sancionar al incumplidor, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si quien pretende equivoca el camino, funda mal jurídicamente la pretensión, o cualquier otro de los elementos que pudieran ser esta falla o este problema, la decisión esperada de ese tribunal de fondo es no acoger esa pretensión. Si el error o el incumplimiento del desempeño del litigante es el de la defensa, en materia de contencioso administrativo, siendo el Estado normalmente el requerido, hay ahí un tema que no logro llegar al fondo del tema, pero quizás con el ejemplo que hay en el ámbito del proceso penal, el tribunal podría
decidir, por ejemplo, un abandono de defensa, detener el proceso y que asuma un nuevo litigante en representación de ese representado que corre riesgo por una mala actuación profesional. Ese yo diría que son los elementos en los cuales una mirada desde el punto de vista de la oralidad clásica estaría planteando para resolver la inquietud del tribunal de enfrentar un encuadre de hechos y fundamentación jurídica que tiene deficiencias. Esa es la mirada. Por favor. En relación a su observación, sí, o sea, los demandados suelen ser a veces empresas privadas relacionadas con el Estado en una determinada situación jurídica. Por ejemplo, si yo demando un mal servicio de transporte público, demando al Estado y al concesionario, que es una empresa privada. Entonces, hay defensores privados y hay defensores del Estado. Hay instituciones públicas que tienen sus propios departamentos legales, municipios, etcétera. Y sí, el juez puede eventualmente determinar una mala defensa y decirle a la parte, su abogado no es competente, voy a suspender el proceso para que usted cambie de abogado, tanto al actor como al demandado. Correcto. Desde luego es una medida muy extrema y que se aplica lo menos posible. Yo no recuerdo en ningún tribunal que yo hubiera estado que lo hubiéramos aplicado, pero sí estamos conscientes de eso. Quería hacerle otro comentario. El gran problema, o sea, la respuesta teórica que usted me da, la entiendo perfectamente. El gran conflicto para nosotros es la posición del justiciable. Yo no tengo la culpa de no tener suficiente dinero para contratar un muy buen abogado. Contrato un abogado que se atreve a presentar la demanda, y entonces en el juez queda el ánimo hasta donde castigo al justiciable que no tiene la culpa por el profesional competente. Ese es el conflicto moral del juzgador. Correcto, lo entiendo. Y quizás una pregunta ayudaría a completar el análisis del tema. ¿Existe la posibilidad de la representación de oficio para una acción como esta? Ya, porque normalmente la última línea, es decir, cuando el abogado particular falla por algún motivo, el tribunal asigna un abogado de oficio. En la materia contencioso administrativa no existe ese tipo de asesoría. O sea, existe un servicio que dan las universidades con estudiantes de último año para personas que no tienen recursos, pero no son abogados, son graduandos. Correcto. Sí, yo creo que es un tema, sin duda, si, como decimos todos, los jueces son seres humanos. Entonces, están viendo una situación crítica en el que hay el riesgo de una injusticia seria. ¿Cómo lo resuelve? Ese es un punto. Yo creo que la verdad no tengo la respuesta exacta ni la respuesta correcta para esa inquietud. Creo que quizás el propio Estado debiera procurar un servicio jurídico que sea la última línea también en este ámbito como parte de su obligación de acceso a la justicia de la comunidad. ¿Mm? Bien. Entonces, respecto de otro de los puntos sobre los que puse atención, se refiere al principio de congruencia. El objetivo de este principio es que sobre todo la defensa o el demandado tenga un conocimiento claro de cuál es la discusión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico. Y de manera que la contraparte, la defensa, pueda tener todas las herramientas para preparar adecuadamente su propia prueba y la argumentación. Y también frente a la prueba del actor y a la fundamentación que el actor haga de ella. Ahora, la autorización normativa de la posibilidad de cambiar el contenido de la discusión, desde mi punto de vista y para aclararlo, no tiene ningún problema que se produzca hasta la audiencia preliminar. Porque creo que ahí todavía hay espacio
para que se reformule, se recalifique jurídicamente, se agregue quizás un hecho y elementos para intentar probar ese hecho nuevo, pero una de las cuestiones que, y ahí viene mi sugerencia, es que siempre existe el espacio para quien viene recién conociendo de esa novedad en el proceso, tenga un tiempo razonable para poder preparar su propia prueba y la forma como va a argumentar fundada en esa nueva prueba. O si no hay una prueba, entonces por lo menos que pueda preparar adecuadamente una argumentación que le permita hacerse cargo para respetar también como una derivación el principio del contradictorio. Ese es un tema que me llama la atención, ya que no está claro que sea efectivamente en las normas del código, y quizás me puede colaborar mi colega Aldo, que todavía existe esa posibilidad de hacer algún cambio posterior a la audiencia preliminar. La prueba no ofrecida por las partes, ese es otro de los puntos. El principio que contiene claramente el código en su normativa es el principio de apertura de la prueba, en cuanto le permite al juez proponer prueba más allá de lo que las propias partes han presentado como tal. Esta situación contempla algunos riesgos, ya que desde mi punto de vista, esa facultad de proponer una prueba distinta a la propuesta por las partes está un poco más allá de la facultad de dirigir el debate. Leí con atención lo que se decía tanto por la doctrina como por el comentario de mi colega Aldo acerca de este rol completamente pasivo del juez y que el juez era llamado a avanzar un poco más en encontrar elementos que le permitan resolver adecuadamente el conflicto. Desde mi punto de vista, el proponer esa prueba más allá puede también implicar un riesgo de abandono de la situación de imparcialidad que se desea en el tribunal de fondo. Le voy a tratar de graficar con un tema que probablemente comentaremos más adelante. El juez tiene facultades para formular preguntas a testigos y a peritos. Le puede formular preguntas. ¿Cuál es el problema? Cualquier pregunta que el juez formule va a obtener una respuesta que va a ir en el sentido del demandante o en el sentido del demandado. Le va a interesar a uno y va a perjudicar a otro. Esa situación es la que ha llevado en los procesos de oralidad a inhibir al juez, a pesar de tener la facultad de formular preguntas. Y recuerdo cuando estaba en el inicio del análisis de este proceso de la oralidad y examinando regulación de aquellos países anglosajones en que nacieron con este sistema, fue un descubrimiento impactante saber que en las reglas de evidencia los jueces anglosajones tienen facultades para hacer preguntas. Entonces, mi inquietud fue preguntarle a los colegas de ejercicio en esos países, bueno, ¿y los jueces hacen preguntas? Y la respuesta fue no. Excepcionalmente, en la historia del litigante de muchos años, nunca oí a un juez hacer una pregunta, a pesar de tener la facultad. ¿Por qué? Porque comprenden que el formular una pregunta obtiene un elemento de convicción que va en un sentido o en otro. Si la pregunta la formula el juez, que debe proteger él mismo su rol imparcial, entonces hay ahí un conflicto sobre el que debemos poner atención. Y aquí aproveché de anotar otra inquietud que tiene que ver con el rol del juez instructor, el juez tramitador, en realidad. El juez tramitador también, en tanto juez, debe ejecutar su actividad respetando el principio de la imparcialidad. Ahora,
Hay una serie de facultades para el juez tramitador que hacen que ese rol lo deje quizás en un concepto distinto al de el rol de juez propiamente tal, y pase a tener algunas características de un juez instructor. ¿Y a qué me refiero? Y lo pongo sobre la discusión para el análisis. Si el juez tiene la facultad de pedir a la administración cumplir lo requerido por el particular que actúa en el proceso, entonces está poniéndose automáticamente en un rol que lo separa del rol de árbitro de todo lo que se debe discutir en la etapa preliminar. Entonces, y yo no veo ahí un tema que sea una vulneración de la forma como actúa el juez tramitador, pero quizás debiéramos tener claridad que el juez tramitador del modelo del código no es un juez simplemente, sino es un juez con algunas facultades que le entrega la posibilidad de actuar un poco más allá del límite. Y podría ser un juez instructor que forma parte también de otros modelos en que no hay ningún riesgo respecto de la calidad con la que se resuelve el tema. Entiendo que es extremadamente práctica la facultad en este ámbito contencioso administrativo, sobre todo cuando el requerimiento del particular es algo que se puede resolver muy rápidamente, el que se obligue o se requiera a la agencia estatal a cumplir su obligación. Si no hay algún otro elemento ya que sea materia de una discusión de fondo, probablemente el conflicto va a quedar resuelto solamente con esa medida, lo que viene a cumplir también, por una vía distinta, otro elemento querido también por la regulación procesal en un ámbito, y es que no toda discusión llegue hasta la etapa de juicio de mérito. Entonces, pero ahí hay que tener una mirada acerca de cuál es efectivamente la definición o el concepto del rol que tiene el juez tramitador en este modelo. Hay otro tema respecto de un punto que está en el sustrato de la discusión. Una parte importante de lo discutido en sede contenciosa administrativa son temas extremadamente complejos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico. Y eso se nota al ver cómo la norma procesal regula la prueba de perito. Y se menciona el testigo perito. Y aquí la inquietud mía surge de entender en primera aproximación que la denominación testigo perito es una denominación que viene de la forma anglosajona de hablar del perito como un testigo experto, expert witness, pero también podría entenderse porque en algunas de las aproximaciones del punto de vista doctrinal se menciona que algún funcionario con algún rol específico en la tarea que ejecuta el Estado y respecto a la cual surge el conflicto, podría tener una posición privilegiada en calidad de testigo, pero al mismo tiempo de experto en el tema y por lo tanto cumplir un rol que muestra cierta ambigüedad desde el punto de vista de si es efectivamente un testigo o es un perito. ¿Por qué mi inquietud? Porque el testigo y el perito tienen roles completamente diversos en la forma como ellos entregan la información, la naturaleza de la información que entregan, pero por sobre todo la forma como se analiza la credibilidad para formar convicción respecto a un testigo y respecto a un perito. Respecto del testigo, lo que va a formar parte de la fuerza de convicción que ese testigo tenga frente al tribunal, normalmente va a estar determinada por la oportunidad que tuvo para saber, conocer, percibir el hecho específicamente, y
que no tenga algún motivo para mentir, que no sea amigo, enemigo, que tenga algún interés en el resultado del juicio. Esos son los elementos que tanto el litigante va a intentar demostrar para reforzar la credibilidad de su testigo, como va a ser parte del análisis que el juez va a hacer, el juez de fondo va a hacer para asignarle el valor probatorio a la declaración de ese testigo. Si nos trasladamos al rol del perito, la credibilidad del perito está fundada en elementos completamente diversos. El perito hace un análisis de hechos que son proporcionados por la parte interesada para que ese perito lo analice y construya sus conclusiones fundadas en la ciencia, profesión, técnica, arte que profese. Entonces, ¿cuáles son los elementos para considerar creíble, lo más creíble posible, el informe de ese perito? Que sea una persona calificada profesionalmente, que tenga experiencia, que dé prueba de objetividad. Y desde mi punto de vista, un perito refuerza su objetividad cuando en su vida profesional ha hecho informes periciales en juicio para el Estado y para particulares en el ámbito contencioso administrativo. No solamente en un sentido y permanentemente ser un perito que está trabajando permanentemente en hacer informes para alguno de los interesados, por regla general, en un conflicto de esta naturaleza. Vuelvo entonces al problema. Si ambas calidades se mezclan, es decir, hay una persona que es presentada como testigo, pero que en virtud de sus conocimientos, yo además le exijo emitir opinión, no dar cuenta de lo que percibió por su sentido, quizás estoy perjudicando el valor probatorio de lo que yo pretendo obtener, o de la forma como ese tribunal va a apreciar desde el punto de vista del convencimiento que adquiere por la declaración de ese testigo perito. Esa es mi inquietud. Sí, por favor. Sí, quería comentar algo al respecto porque efectivamente es un tema que en la práctica ha venido generando debates. ¿Este es un testigo guión perito o es un perito? Y agrego ahí de parte. Cuando se comentó la necesidad de incorporar la idea del testigo guión perito, y quizás algo que no se ha entendido bien, ahora en la puesta en práctica, se pensó en circunstancias muy específicas, como por ejemplo, yo tengo una concesión minera, y en esa concesión minera hay un regente ambiental, que es un profesional contratado por el concesionario, pero que tiene una cláusula de responsabilidad objetiva en la prestación de su servicio como regente ambiental. Tengo un geólogo que es el regente minero. Y se presenta un debate de si la actividad del concesionario está causando o no daño ambiental. Entonces, en ese supuesto, el entendimiento nuestro fue, esa persona no es ni solo perito ni solo testigo, sino que es una persona que por su posición de regente le constan los hechos, sabe qué ha hecho o no ha hecho el concesionario, pero tiene una apreciación técnica de esos hechos, porque es geólogo, porque es un regente ambiental. Entonces, no era ni una sola cosa ni la otra. Sin embargo, he percibido que a ratos se ha confundido y, por ejemplo, se contrata a un experto en finanzas para que haga la evaluación del impacto que le genera a la empresa una determinada actuación administrativa y se le denomina testigo perito, que a mi juicio ahí hay un error, porque en realidad debería entenderse ese es un perito de parte. No es testigo porque en realidad está haciendo una evaluación de algo que ya sucedió, no le constan los hechos, sino que hace una apreciación técnica. Distinto el caso del regente minero, del regente ambiental, o hay algunos casos donde las industrias tienen un regente químico y esa persona es un experto independiente, ciertamente contratado por la empresa, pero que tiene una cláusula de responsabilidad profesional
que a mi juicio, y eso recuerdo era lo que se discutía cuando se incorpora la figura del testigo perito, que tiene una consideración propia. Y el caso de la administración, pues se le ha dado más el carácter de testigo funcionarial, es un funcionario es el geólogo de la Dirección de Geología y Minas que afirma que hay un daño ambiental. Entonces, a mi juicio eso se podría también calificar como un testigo perito, sin embargo, hay una norma expresa que habla de los funcionarios públicos que vienen a declarar y se les ha denominado en la última audiencia preliminar que fui, así lo calificó el juez, testigo funcionarial, ¿verdad? Pero efectivamente es algo que en la práctica he estimado que ha dado algunas, digamos, discusiones de ¿eso es un testigo o es un perito o viene como testigo perito? Y es un debate que típicamente se da en las audiencias preliminares porque no hay a ratos claridad de cuál es la condición en que viene. Sí, adelante, por favor. Ya que estamos hablando del tema, en alguna oportunidad discutí con algún compañero juez que él no creía en los peritos de parte. No recuerdo cuál compañero fue una situación muy puntual, y él decía, de conformidad con el código, se debe nombrar un perito de la lista oficial de peritos del Poder Judicial. Existe entonces, creo que ya es una discusión bastante superada, pero que en su momento se dio la discusión si era admisible el perito de parte, porque el código habla de nombrar peritos de una lista oficial del Poder Judicial, que es una lista que en mi criterio tiene muchos defectos, porque basta que usted acredite que es profesional y lo meten en la lista de peritos, sin acreditar su carrera, su experiencia o su calidad profesional. Entonces ha habido muchas quejas de que el perito al final no resulta adecuado para dar el informe. Yo tengo la visión de que hay un enorme problema que ha propiciado el cambio a la oralidad de la falta de comprensión del abogado del papel del perito. En muchos abogados he percibido, y es una percepción empírica personal mía, muchos abogados tengo la impresión que creen que el perito es responsabilidad del juez, porque el juez lo nombra y el juez se va a hacer responsable de que el perito dé un buen informe. El juez lo único que sabe es que es un nombre que está en una lista y que él tiene que ir por orden de lista. No sabe si es un buen perito o si es un mal perito y no supervisa el informe. Él nada más sabe que presentó un informe. Entonces, el abogado llega, se encuentra con un pésimo perito en la audiencia de debate y se quedó sin prueba, porque él creía que el juez iba a ver que la prueba funcionara. Y por el otro lado, sí tuve esa discusión puntual con una persona que me dijo, no, los peritos son los que están en la lista del Poder Judicial, el perito de parte no es admisible. Digo, creo que está superado, creo que hay una gran mayoría de abogados, de jueces de trámite que admiten el perito de parte. Yo en lo particular, cada vez que tengo oportunidad de decirlo, yo eliminaría la lista de peritos judiciales y le diría a cada parte, tráigame usted su experto. Pero es parte de una idea que desde luego tendrá mucho tiempo de discusión pendiente. Le doy ahí los elementos de consideración para que usted nos diga lo que estime pertinente. Sí. Muchas gracias. Sí, efectivamente lo que usted relata es algo que también ha ocurrido como consecuencia de la aplicación de la oralidad. El perito oficial era también en nuestro país y en todos los ámbitos el perito al cual se podía recurrir, al cual el juez podía nombrar. Formaba parte de una lista llevada por las Cortes de Apelaciones que exigía no muchos más requisitos que lo que usted plantea en el ejemplo que da. Y por lo tanto las partes se desentendían un poco del tema y no consideraban que era parte de su habilidad como litigador encontrar un buen perito, encontrar un perito que logre convencer con fundamento en su capacidad, su experiencia, su certificación profesional al tribunal. Eso cambió con la aplicación de la oralidad y hoy prácticamente esas listas, aunque aún existen, han quedado en desuso prácticamente. Entonces hay nombramiento de peritos de ahí, pero en jurisdicciones muy específicas, y el perito es perito de parte.
Ahora, hay algunas consideraciones porque también hay cierta reticencia, especialmente por la judicatura, para decir, bueno, pero este perito va a venir a decir lo que la parte no solo le pide, sino por lo que paga. Además, yo creo que eso tiene que ver con lo que mencioné antes respecto de cuál perito, desde mi punto de vista, es el mejor perito, aquel que ha hecho informes para la persecución, para el demandante y también para el acusado y para el demandado en otros casos. La forma de medir a un buen perito está en que si yo le pido que analice un hecho y me entrega un informe que no me sirve, ese perito es en el que yo puedo confiar, porque él no va a estar moldeando la forma de ver el fenómeno que se le pone bajo análisis a medida del interés que tenga quien lo contrata. Y eso es sumamente importante. Pero eso se construye con el tiempo. Eso se construye con el tiempo. Porque hay, yo recuerdo haber tenido en los primeros años de aplicación de la reforma colegas defensores que decían, pero este perito no me sirve, nunca me entrega un informe que pueda decir que este sujeto es inimputable. Bueno, ese es un buen perito, le decía. No puedes reclamar por eso. Ahora, en el ámbito de la justicia penal, el defensor puede, en virtud del secreto profesional y en virtud del derecho a guardar silencio, a no revelar el resultado del informe que lo perjudica. Pero, en el ámbito de un litigio como el contencioso administrativo, el litigante que quiere reunir toda la información necesaria para lograr que su cliente obtenga, entonces va a tener que recurrir a peritos que tengan prestigio, que sean conocidos por la judicatura y principalmente como gran característica por la objetividad de sus informes. Creo que es algo que se debe construir con el tiempo, no puede lograrse de un minuto a otro. ¿Y quién va a ser el contralor de la capacidad profesional y objetividad del perito? Es el propio litigante, porque le interesa que su perito sea creíble. Ese es un tema de desarrollo, sin duda. Hay un último detalle respecto del testigo que accidentalmente tiene conocimientos de alguna ciencia determinada y que ese conocimiento es interesante para el litigante que presenta ese testigo. Cuando hablamos de las destrezas de litigación y nos referimos a ese punto específico, la regla es que al testigo el litigante no le pide opiniones, porque al juez no le interesa oír lo que el testigo opina, le interesa oír lo que el testigo logró saber o conocer. El punto es que si se da accidentalmente esa condición de ser, por ejemplo, ese testigo un médico y que puede emitir una opinión que es favorable para el interés de quien lo presenta, entonces la pregunta debe ser muy puntual y muy leve y que el punto de ciencia sea acreditado con un perito propiamente tal. Esas son las recomendaciones que hacemos cuando se da el caso que se planteaba en el que el testigo funcionario o el experto es al mismo tiempo quien le constan los hechos. Porque una de las cuestiones que tenemos que cuidar es que el juez que está oyendo la exposición del testigo lo funde en lo que ese testigo pudo conocer y no en las opiniones personales que tenga. Por lo demás, en el caso del testigo va a haber más sospecha respecto de falta de objetividad del experto. Entonces, ahí es donde viene también, y probablemente se va a ir dando la discusión a medida que pasa el tiempo con la presentación por parte de las agencias estatales de este tipo de peritos, testigos peritos, que podrían tener también un rol en el problema que se produjo, sobre todo si tiene dentro de su tarea un rol de fiscalizador. No sé si se podría dar esa figura, pero si el testigo perito que se está presentando además tenía un rol de fiscalizador y el problema se produjo en el ámbito que debía fiscalizar, entonces yo como juez estaría
bien preocupado de la veracidad con la que esa persona me va a entregar la información que necesito. Bien, con esto termino la primera parte de la aproximación al tema y de los puntos que yo logré entender en el que había ciertos elementos sobre los cuales darle una segunda vuelta. Veo que hay inquietudes bien paralelas a las que yo planteaba, por lo menos 2 o 3 de los puntos que planteé generaron alguna inquietud, probablemente más inquietudes en quienes no han hablado. Por favor, no hay esto no es una clase magistral, por favor, también es un diálogo, así que cualquiera de ustedes que tenga una inquietud va a poder enriquecer el conocimiento de sus propios compañeros y también el mío, que este siempre es un camino de 2 vías cuando uno comete la imprudencia de sentarse en este lado. Se lleva mucho conocimiento de vuelta y eso es importante. Así es que, por favor, con toda tranquilidad, preguntar o hacer las observaciones que estiman. Sí, por favor. Buenos días. Buenos días. Yo tengo interés en que usted profundice un poco sobre el tema del conocimiento previo que pueda tener el juez del expediente. El día de ayer estuvimos viendo varios puntos de vista al respecto y siempre queda la inquietud porque se ha hablado mucho de la supuesta imparcialidad que debería de haber a la hora de conocer la causa, pero también es cierto que, como decía don José Joaquín, por el aspecto técnico y tan complejo que tiene la jurisdicción contenciosa, yo creo que es imposible que los jueces conozcan de todas las materias con el nivel de profundidad que se esperaría tal vez de parte de los abogados litigantes o de la administración. Y yo encuentro razonable que el expediente sea analizado previamente para tener entonces esa valoración, pero no sé hasta qué punto eso es conveniente. Yo sé que hay puntos de vista. Lo que quisiera es que usted nos dé un poco, no solo de las ventajas, desventajas, sino que un poco de su experiencia para valorar entonces, en el caso nuestro, que todavía es un tema en discusión, ¿qué sería entonces lo más conveniente? Correcto, le entiendo bien. Voy a aproximarme a la inquietud que plantea desde el siguiente punto de vista. Si en un juicio el juez hace preguntas, desde mi perspectiva, esa pregunta nace de una inquietud que no ha resuelto el litigante. ¿A qué me refiero? Los vacíos, los espacios que provocan la preocupación del juez y que le hace ir más allá en la búsqueda de la información, está dado normalmente porque el actor o el demandado no lograron considerar en el análisis de los hechos del caso que esas inquietudes iban a ser elementos que iban a estar en la mente del juez de fondo al resolver. Estoy dando por supuesto que no hay, o que tenemos un acuerdo de no conocer anticipadamente la información. Si el tribunal de fondo no conoce anticipadamente el expediente, de las presentaciones, alegaciones de apertura, o como le denominemos en lo contencioso administrativo, a la primera información que entrega el litigante, para ir fijando los puntos sobre los cuales va a ir avanzando el juicio y la presentación de la prueba, entonces estoy llenando de inquietudes la mente del tribunal y de vacíos la mente del tribunal. La tarea, el arte del litigante está en anticiparse a esa inquietud que pueda surgir en la mente del juez. Si se da lo más cercano a la perfección, probablemente el rango de inquietudes que van a impulsar a un juez a considerar en un minuto, yo debía haber visto esto antes, o hay un elemento que no me está quedando bien claro, y me impulsan a actuar formulando preguntas a testigos o a peritos, por ejemplo, entonces hay algo que el litigante no hizo. Ese es por lo tanto, las destrezas de litigación
tienen por objetivo entregarle a los abogados litigantes las herramientas necesarias para abordar un caso desde su preparación, abordando la mayor cantidad de elementos posibles que luego puedan ser aquellos que el tribunal tenga interés de conocer. Y que si no los entrego, va a haber una inquietud por parte del tribunal para avanzar mediante el uso de preguntas o lo que ocurre en la discusión respecto del conocimiento del expediente, en decir, otra vez estoy en un vacío porque por algún motivo no vi el expediente. Si lo hubiera visto, a lo mejor yo tendría más claro el tema que de la actuación de los litigantes no me está quedando claro. Entonces, a lo que voy es que como litigantes tenemos una responsabilidad tremenda frente al tema. Porque si no logramos desempeñar nuestro trabajo a los límites necesarios para que el juez pueda estar, quizás jamás va a estar completamente satisfecho, pero por lo menos cercano a el impulso de no tener que decir, aquí me faltó conocer previamente algo, entonces voy a estar haciendo mejor mi trabajo. No sé si me doy a entender. Esa es una de las maneras, porque, claro, hay otra de las maneras es establecer limitaciones normativas y que el juez no puede conocer y si no está implicado o hay una causal de inhabilidad, pero no es la idea. Yo creo que el punto está en la forma como los litigantes abordemos el caso para poder entregar la mayor cantidad de información útil al tribunal para resolverlo. Y así automáticamente va a haber un último efecto que se refiere al tema del impulso probatorio del juez. Si hay un juez que decide dictar una actividad probatoria para mejor resolver, es porque algo le faltó. Y si algo le faltó, es porque el litigante no lo puso en discusión. Y fíjense, ustedes me van a decir, claro, pero el litigante a lo mejor no le conviene decir todo porque hay algo que lo perjudica. Bueno, ¿y el otro? ¿Y la otra parte? Si hay algo que perjudica al actor, lo debe hacer presente el demandado. Si hay algo que perjudica y que por lo tanto está el riesgo del ocultamiento o pasar muy rápido por ahí, es la otra parte la que debe hacerlo presente. Por lo tanto, están los elementos en la discusión, en la adversarialidad, para que los litigantes, ya sean blanco o negro, entreguen toda la información que el juez necesita para resolver. Ese es y justamente aquí es muy oportuna además su pregunta, porque justamente es la introducción a la parte que continúa y que tiene que ver con la forma como preparamos el caso. ¿Cómo preparamos como litigante el caso? Muchas gracias. Bueno. Sí, por favor. Buenos días. Perdón. Yo vengo observándolos desde ayer. Yo soy juez de juicio penal. He tenido una gran preparación e influencia chilena con respecto a todo el proceso oral. Y yo pienso que a ustedes los está afectando algo fundamental, y es el miedo. El juez tiene que ser más fluido, no tiene que ver el expediente, tiene que enfrentarse a la situación. Si en una audiencia le plantean algo que no sabe por alguna legislación nueva, igual nos ha pasado en materia penal, simplemente se le pregunta a las partes. Si el juez tiene desconocimiento de una ley, le pregunta, mire, ¿y cuál es la ley que usted está alegando y qué es lo que dice ese artículo? Si no puede resolver ahí, simplemente suspende unos minutos, hace las consultas y vuelve y resuelve. Y otro asunto que yo veo que los está amarrando a ustedes es el papel. Definitivamente, yo sé que los expedientes de ustedes pueden llegar a no sé cuántos tomos, ¿verdad? Y ser enormes. Pero el papel definitivamente los está amarrando a ustedes en esa perspectiva. Si no rompen el paradigma del papel, les va a ser muy difícil actuar en un proceso oral. Los litigantes tienen que ponerse, y los abogados tienen que ponerse a hablar ese papel. Bueno, ofrezco tal folio porque me interesa para tal punto. Entonces, y me llama mucho la atención en materia administrativa ese juez
juez tramitador. Nosotros los jueces tramitadores no tramitan más que la parte administrativa. Incluso en fragancia, por ejemplo, los jueces de juicio hacen audiencias preliminares y resuelven. Es decir, efectivamente, lo que hablaba usted, si las partes es de mero derecho, ahí puede dictar un sobreseimiento definitivo o puede dictar un abreviado si es que el imputado no le interesa ir al juicio. Entonces es mucho más rápido esa perspectiva. Y otra cosa es creer en las personas, en la palabra, ¿verdad? Evidentemente habrán algunos litigantes o habrán algunos funcionarios que no estén transmitiendo adecuadamente esa información. Me llamaba también ayer las quejas que indicaba un señor de la Contraloría, un abogado de la Contraloría con respecto a los jueces. Me parece incongruente. En realidad estamos iniciando o están iniciando ustedes con un proceso oral y que se citaron o no a las partes, que si se tiene que suspender una audiencia. Esto es normal cuando se inicia. Entonces, desde esa perspectiva, yo apunto ciertos detalles que creo que les están afectando en cuanto a la oralidad puramente. Y otra cosa es que yo creo que ustedes van a llegar a eso. Por ejemplo, yo trabajo un horario de 12 de la noche a 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces vengo saliendo de mi trabajo y estoy aquí. Yo creo que ustedes en algún momento van a tener esas posibilidades y esos horarios y van a ver que el trámite de 24 horas y el trámite de las gestiones será muy importante en materia administrativa. Se requiere alguna medida cautelar, se requiere algo especial en el país y lo pueden solicitar a 24 horas. Y nosotros ya llegamos, yo creo que ustedes van a llegar a ver varias audiencias, no en una mañana o en una noche, en 1 hora o 2 horas ustedes pueden ver más de una audiencia. Y eso poco a poco yo creo que es con la práctica. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí adelante había una inquietud. Sí. Sí, yo solamente quería acotar de que a lo mejor se ha entendido mal el artículo 85, que dice verificar la verdad real. En realidad pareciera que los jueces lo que extraen de eso es buscar la verdad real. Entonces por eso es la contaminación esa que atenta contra la imparcialidad de hacer preguntas, etcétera. Es decir, no se ha comprendido bien de que una verificación es del alimento, del insumo que dan las partes y no de ese juez que requiere preguntar, diría yo, por una razón de desconfianza en los litigantes. Todavía pienso como juez, yo soy ex juez, pero eso es lo que me queda en el sentido que es una desconfianza y por eso es la participación protagónica que para mí, en lo que es la pureza de la oralidad, debería ser un juez lo más pasivo posible, controlador de la audiencia y demás, pero lo menos interventor posible. Correcto. Yo quería agregar la siguiente observación. En materia penal ya había un modelo de código oral con defectos y virtudes, supongo, no tengo la experiencia suficiente para juzgarlo, desde el año 1974. Entonces yo diría que el abogado penalista en buena medida ha tenido 30 años para ir asumiendo su papel. En materia contencioso administrativa, yo que resolví durante muchos años juicios escritos, era muy evidente cuando un abogado planteaba una demanda y empezaba a tirar argumentos desordenados, incoherentes. Nunca se me olvida cuando un profesor de procesal, una vez un compañero le preguntó, tal auto tiene recurso, y mi profesor le dijo, podría intentarse un recurso PSP. Y todos los alumnos nos quedamos así con la duda, ay, qué ignorante soy, ¿qué será un recurso PSP? Y cuando alguno tuvo el valor y dijo, profesor, ¿qué es un recurso PSP? Dice, por si pega. Entonces uno veía los argumentos en las demandas por si pegan. Y veía alegar las leyes en una forma muy general. Nosotros hemos tenido la experiencia de un abogado en debate, en audiencia preliminar, al cual el abogado del Estado le dice, quiero que me concrete cuál es la ley que usted considera violada. Y el abogado dice, el artículo 1 y siguiente del Código Tributario. Y el juez le dice, no, concrete un artículo, concrete de qué está hablando usted.
Y el abogado nada más puede decir, es que es el artículo 1 y siguiente del Código Tributario. Porque él llegó y presentó una demanda y esperó que el juez buscara la ley y que el juez buscara los hechos y que el juez buscara la prueba y que el juez resolviera. Así se venía litigando por muchos abogados en la materia contencioso administrativa. Yo muchas veces dije, los jueces contenciosos administrativos, en alguna forma, somos los sacerdotes de una religión esotérica, a la cual se aproximan los abogados y invocan el oráculo para ver qué sale. No esperaban más, excepto plantear la demanda y que el juez resolviera. Ese es el esquema, esta es la base sobre la cual viene ahora un modelo que espera que el abogado prepare su caso, prepare sus hechos, prepare su prueba, prepare su derecho. Y entonces, ¿qué pasa? Que el juez no confía en el abogado. No confía, cree que el abogado muchas veces, y no se equivoca muchas veces, es una persona que simplemente le está ayudando a otro o le está cobrando mucho por un pésimo servicio, pero que no está aportando ni información de calidad ni elementos de juicio para resolver, y que ese abogado tiene que hacerle justicia al administrado. Yo siento que ese es el problema que tenemos nosotros respecto de, como jueces, todavía sigo pensando como juez, de encajar el modelo. Muchas gracias. Sin duda, las tres últimas intervenciones han sido en una línea muy similar. Y la voy a tratar de concretar en la siguiente idea. Este sistema de justicia, el sistema de la oralidad, nos plantea exigencias de calidad de trabajo que nunca nos imaginamos en la época en que estudiamos en nuestras facultades. Desde el punto de vista de los horarios, como manifiesta el magistrado ahí atrás, desde el punto de vista de la exigencia de análisis de hechos que nunca nos imaginamos, al punto que si un defensor con lo que yo trabajaba hasta hace poco no iba personalmente en un caso complejo a conocer el sitio del suceso, a pararse en el lugar donde se suponía estaba ese testigo y verificar si efectivamente lo que ese testigo le está diciendo que sabe es posible que lo supiera o no, no está haciendo bien su trabajo. Entonces, la oralidad, cuando transforma ese foco, como les dije antes, desde el análisis doctrinario y puramente jurídico al tema fáctico, nos exige desempeñarnos en ambientes para los que no estábamos completamente acostumbrados. Y la necesidad de completar todas las posibilidades de alternativas que puede un juez tener como inquietud en el momento en que comienza a conocer los antecedentes de un caso, es una exigencia muy dura de trabajo. Ahora, esto, por ahí lo hablaba también, eleva necesariamente el costo de la asesoría jurídica. El litigante que estaba sentado en su escritorio, que tenía un secretario que preparaba las minutas escritas y que las iba a dejar a los tribunales y luego conocía las resoluciones, y ahora un abogado litigante debe disponer, si tiene un caso complejo que va a juicio, de una semana completa fuera de su oficina, dedicado exclusivamente a ese juicio. Y esto es como los créditos en la universidad. Para estar una semana ahí sentado en el juicio, es bien difícil de medir la cantidad de horas que tuvo que dedicar a la preparación de ese juicio. Entonces, hoy día no puedo atender 70, 80 o 100 casos en mi oficina, porque no voy a poder hacer todo ese trabajo bien hecho. Eso eleva el costo y eso establece ciertas limitaciones y, como efecto reflejo, para los casos en que las personas legítimamente no tengan los recursos para poder financiar una defensa de esa calidad, obliga al Estado a procurar, mediante su obligación de proporcionar acceso a la justicia, una última línea, como le llamo yo, que es abogados de oficio en las distintas jurisdicciones que se están incorporando a esta oralidad. Y el colega mencionó una clínica, le denominamos en Chile clínica jurídica de las facultades de Derecho, que son alumnos que están efectuando una práctica que forma parte de su currículum, pero normalmente la exigencia de la oralidad es que quien representa derechos en juicio
debe ser un abogado. Y debe ser un abogado además sometido a ciertos controles relativamente objetivos en cuanto a la certificación de sus conocimientos jurídicos y de su conocimiento y de experiencia como litigante. Entonces, la oralidad no es un cambio cosmético, es un cambio muy profundo, que exige mucho más a los litigantes, porque hoy tiene un juez que, al contrario de la primera aproximación de muchos jueces, y ustedes lo fueron, así que creo que podrían seguirme en la idea, no han perdido poder, no han perdido facultades, han aumentado su poder y han aumentado sus facultades, porque hoy día pueden exigir a los litigantes que proporcionen la información que necesitan para resolver, no buscarla, como usted muy bien decía, por sí mismos. ¿Y por qué voy a exigirla? Porque si no la cumplen, entonces no va a coger la demanda. Si no la cumplen, no va a rechazar la demanda, dependiendo del caso. Entonces, es ese el ámbito hacia el cual nos estamos moviendo en la profesión jurídica total, diría yo. Porque no conozco el caso con detalle en Costa Rica, pero en todos los países estamos migrando a la oralidad en familia, en laboral, en civil. Finalmente, que al parecer es como el último paso en nuestros países, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Hay un micrófono? Acá. Muchas gracias. Buenos días. En el costado, por ahí. De nuevo, buenos días. Un par de cosas animado por el impulso que nos da el instructor para que nos atrevamos a opinar. Un par de cosas. Espero no contaminar mucho el seminario porque este seminario es de derecho contencioso o administrativo. Pero yo he asistido a otros cursos en materia penal y aquí, que ahora que habló un juez penal, un instructor decía que este tema de la imparcialidad del juez había que verlo con mucho cuidado, porque eso, como usted bien lo dice, proviene de una influencia del sistema anglosajón. Yo no lo conozco, apenas lo he visto por televisión. Pero él decía que la imparcialidad del juez en el sistema gringo, digámoslo así, funcionaba porque el juez no decide. Quien decide es un jurado, pero que en nuestro sistema el que decide es el juez. Entonces esa pretendida imparcialidad del juez hay que verla con mucho cuidado porque nuestro sistema, sea como sea, sigue siendo diferente. A mí me pareció que la observación es válida y creo que puede tener mucho de fundamento. Por otro lado, me llama mucho la atención que los jueces le tengan tanto temor a conocer el expediente y que diga que se contaminan. Para mí, yo soy litigante y un juez que conoce el expediente es un juez informado, es un juez que conoce. Y prefiero 1000 veces un juez contaminado, porque si me va a declarar sin lugar la demanda, me va a decir por qué. Y probablemente un juez que no conoce el expediente me va a decir o me va a declarar sin lugar la demanda y no voy a saber por qué. Ahí sí. Gracias. Sí, quisiera referirme a los dos puntos que usted abordó. En primer término, el sistema anglosajón tiene el jurado incorporado para los efectos del veredicto, que es la decisión más importante, pero es finalmente una decisión. Y la imparcialidad, lógicamente, está dada por una serie de medidas que se toman para la selección del jurado y otros temas ahí. Lamentablemente las películas y las series de televisión no son el mejor ejemplo de lo que debe ser un juicio, ni allá ni en ninguna otra parte. Trabajo con colegas norteamericanos y ellos se quejan mucho de que el mensaje
de lo que nosotros conocemos, lo conocemos por una vía bastante desinformadora que es la mirada hollywoodiense del fenómeno. Entonces, el tema de la imparcialidad tiene que ver con ambos en ese caso. También el juez, cuando está resolviendo objeciones, que sí las resuelve el juez en el sistema norteamericano, está ejerciendo en un rol que requiere la imparcialidad como uno de los elementos sine qua non para que funcione adecuadamente. Por lo tanto, hay que tener una aproximación que incluya también el rol del juez en ese caso, que es el director del debate, y toma muchas decisiones, incluso recomendaciones al jurado respecto sobre qué puntos tomar atención, sobre qué puntos no considerar, etc. Respecto al segundo punto, respecto de la opinión suya acerca de que prefiere un juez que lee el expediente, tengo una diferencia de opinión completa. Creo que la obligación de fundar el fallo es una obligación para cualquier juez en cualquier circunstancia. La fundamentación del fallo debe estar dada por la información que el litigante proporciona en el juicio. ¿Podríamos entender que la lectura del expediente facilitaría la tarea del litigante? Ese es un tema que yo no quisiera de un abogado que esté defendiendo un derecho mío en juicio. Yo quisiera que ese litigante sea el que entregue toda la información que requiere ese juez para resolver a mi favor. Porque yo tengo la posibilidad de entregar la información intencionadamente, porque eso es así, es intencionadamente, desde el rol de parte. Y es lo que quiero que el juez resuelva a mi favor. Quien mejor puede entregar la información, por lo tanto, es quien representa mi derecho y no es un legajo de documentos. Ahí hay una diferencia, la intención con la que se entrega la información. Probablemente desde su experiencia hay un fundamento para decir que si el juez no conoce muy bien los antecedentes, entonces no va a poder fundamentar muy bien su decisión, que es lo que yo creí entender de lo que usted dice. Pero yo creo que el juez está obligado por una garantía básica fundamentar el fallo y que las decisiones no aparezcan ni sean arbitrarias. Y los ordenamientos procesales normalmente exigen a los jueces a establecer no solo la fundamentación, sino algunos elementos de cómo construir la fundamentación con un objetivo, desde mi punto de vista, completamente claro y preciso, que es que el justiciable, sobre todo a quien afecta la decisión, tenga completamente claridad porque ese juez decidió lo que finalmente decidió. Entonces, yo intentaría lograr un nivel de litigación que elimine el interés del juez por conocer el expediente, por una vía refleja, como una consecuencia de la forma como yo preparo el caso. Ese es lo que creo debiera ser la tarea del litigante, de manera de dejar al juez en el rol de juzgador que le corresponde y además de director del debate. El juez no solamente se pronuncia respecto del tema de fondo, sino una serie de otras pequeñas decisiones durante el curso del juicio que van aportando o eliminando elementos que van a formar base de su convicción. Entonces, el rol del juez no es, por mucho que consideremos que está solamente para tomar la decisión como un árbitro imparcial, está también plagado de otros pequeños elementos que van sirviendo justamente para la decisión final. Solamente un ejemplo, en el caso de la forma como se deciden objeciones, la forma como se deciden incidentes, la forma como se resuelven puntos que una parte, por ejemplo, plantea con el objetivo de ir preparando un recurso de nulidad o temas de esa naturaleza. Creo que ese es el tema.
Vamos a, en algunos minutos más, ir abordando cómo esto puede ser finalmente una tarea que se puede abordar razonablemente y no un imposible, porque quizás he sido un poco exagerado cuando les he planteado que la labor del juez depende de la calidad de la forma como presentemos la información como litigante. Se puede, se hace, lo hacemos. Así es que vamos a pasar entonces. No sé cómo estamos en el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. Buenos días. Sí. Es una mera observación sobre el contexto sobre el cual se promulga el Código Procesal Contencioso Administrativo. Efectivamente teníamos una jurisdicción predominantemente escrita, eran procesos muy atrasados. Y cuando se implementa el código se trata de introducir la oralidad a efectos de hacer más célere este tipo de procesos. He de aclarar que mi posición es que oralidad no necesariamente implica celeridad. Cuando se implementa la oralidad, no teníamos un parámetro de capacitación y efectivamente acudimos a la capacitación en materia penal, que eran los que estaban más cercanos a nosotros. Sin embargo, teníamos claro que la oralidad que se implementa en el proceso penal por el objeto procesal que ahí se discute, no puede ser igual o no puede ser aplicada de forma igual a los procesos contenciosos administrativos. Aquí usamos una frase muy frecuente, que tal vez en la puridad de la oralidad cualquier experto se asombraría. Nosotros tratamos de tropicalizar, de adaptar un poco la experiencia del proceso penal a nosotros. Sobre la marcha nos dimos cuenta de que teníamos que alejarnos de algunos de los parámetros tan rígidos que establece la oralidad en el proceso penal, porque el proceso contencioso es diferente. Yo no creo particularmente que el juez no tenga que conocer el expediente. El expediente administrativo, según los últimos lineamientos de la sala, tiene que ser valorado en su totalidad por el juez de juicio. A partir de ahí, el juez tiene que conocer el expediente. No me imagino estar frente a abogados sin haber o tener conocimiento de qué es lo que existe en ese expediente. Y por lo menos conocer cuáles son las teorías del caso que están exponiendo cada una de las partes en su demanda. Es que para poder escuchar y dirigir y conducir, yo tengo que saber de antemano cuál es el proceso que estoy conociendo. ¿En qué me puede contaminar el conocer de previo el expediente administrativo? Es prueba documental que está ahí. Es prueba documental que finalmente voy a tener que valorar en su totalidad. Porque ya hay lineamientos de sala en donde se establece el expediente administrativo tiene que ser valorado en su totalidad por el juez de juicio. En relación con los testigos, contaminación, es que yo no he escuchado previamente la declaración de los testigos. Que usted me podría indicar, bueno, es que a raíz del conocimiento que usted tiene del expediente, usted puede orientar las preguntas del testigo y ahí usted se puede contaminar, podría ser un aspecto a valorar. Pero en relación con el conocimiento del expediente y la totalidad, el conocimiento previo de la totalidad, a mí me resultaría difícil expedientes tan técnicos, tan voluminosos, un proceso de contratación, un proceso tributario, no tener el marco, la referencia para poder orientar a las partes. Incluso nos han pasado situaciones en donde se hacen referencia a documentos inexistentes en el expediente administrativo. Qué pena que el juez no sepa qué es lo que tiene al frente. Y ahí es donde le hemos dicho en un momento, esta prueba consta, revise, indíqueme a qué folio. Creo que la experiencia, como toda experiencia, tiene sus errores. Hemos aprendido muchísimo, por lo menos el intervencionismo tan concentrado, que se dio al inicio para tratar de orientar a los abogados ha disminuido. Sin embargo, yo creo que el juez tiene que conocer y es parte de la responsabilidad, creo yo, de sentarme frente a las partes, por lo menos, y sobre todo yo creo que es importante para el público que está aquí, que no estamos en un proceso penal, es que no podemos asimilar los procesos, son diferentes. De hecho, ahora que el compañero hablaba de los papeles, bueno, yo me atrevería a decir que qué caso más nefasto de papeles que el caso Caja Fichel. Desgraciadamente estamos amarrados
Y bueno, podemos hablar de un expediente electrónico, pero el expediente electrónico lo que viene a sustituir es el papel por el documento. Al final, desgraciadamente, en nuestra realidad, seguimos teniendo papeles, seguimos teniendo respaldos tecnológicos, pero son procesos en donde la escritura todavía no lo hemos logrado desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante su apreciación. Y sobre todo me llama la atención a meditar acerca de la relación lectura del expediente contaminación. Y me viene en mente algún ejemplo como para poder graficar la forma como un juez puede tomar un conocimiento de los hechos del caso de manera que condicione la manera que luego va a enfrentar la presentación de la prueba o las argumentaciones de las partes. Y se me viene a la mente el tema en que, ¿cómo podemos, una pregunta es la que voy a plantear, ¿cómo podemos considerar el caso de una noticia abordada por la prensa de manera masiva, todos los medios de prensa preocupados del fenómeno, y cómo podemos considerar que un juez que siguió por la prensa ese tema va a abordar luego, cuando deba conocer ese caso, la forma como las partes en conflicto presentan sus argumentaciones, cómo han estudiado los hechos y han decidido argumentar respecto de ellos frente al juez. ¿Y dónde está el punto? En que a mí me parece que es asimilable la palabra contaminación no es la mejor que hay, pero es la que se usa, así que la voy a usar. ¿Cómo podemos considerar que se constituye esa valoración como un elemento que pone en riesgo la posibilidad de que el juez actúe con prejuicio? Y el elemento es la valoración que hace el periodista, la valoración que hace el editor, la valoración que hace el editor de imágenes, si se trata de un medio televisivo, para presentar esa noticia. Si nosotros pudiéramos hacer un parangón y señalar que la lectura del expediente pudiera ser una lectura de hechos completamente exentos de valoraciones, yo podría sostener que no hay riesgo de contaminación ni el de construir una fuente para un prejuicio. Ese es el punto. No es más grave que eso. El ideal es que el juez no tenga un conocimiento previo, pero aún en el ámbito penal, en el que este tema de la falta de conocimiento previo del juez es un valor de mucha relevancia, se ha pensado en privar al juez que tenga acceso a la prensa de la ciudad en la que vive. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de, no es lograr un ideal o una regla completamente absoluta. Se trata de que el juez tenga dentro de su propia perspectiva la necesidad de construir la independencia interna de su manera de ver el fenómeno que eventualmente le va a corresponder resolver más adelante, que desde mi punto de vista la independencia interna es una de las áreas en las que la independencia de la judicatura debe construirse. Entonces, ese es el punto. El punto es no sacar al juez de la comunidad ni de la sociedad porque se trata de una persona que no puede recibir en absoluto ninguna contaminación de nada. Pero el tema es que el juez sepa porque está ejerciendo un rol, está ejerciendo un encargo, es un agente estatal con un rol preponderante en nuestra sociedad, sepa
que debe ser internamente también independiente de su propia mirada anticipada de un tema. Perdón. Sí, gracias, profesor. Quizá continuando con la línea de Laura, mi compañera, el proceso contencioso es muy normal que haya sido debatido ante la opinión pública, precisamente por la materia que conoce, y que los medios de comunicación, en muchos de ellos, hayan abarcado bastante de los puntos, de modo que es bastante normal que un evento que hoy ocurre, mañana o pasado mañana está ingresando, inclusive por la vía de la tutela cautelar. Desde ese momento hay una actualidad y una aplicación inmediata del derecho contencioso a la realidad nacional. De eso todos los jueces contenciosos estamos claros y siempre estamos como el portero ante el marco, atentos a atajar lo que viene. Porque sabemos que un evento, cualquier evento que se esté dilucidando de interés nacional, está llegando al proceso contencioso, o a nosotros, o a Sala Constitucional, o a los dos. Ahora, desde el juez de trámite que asume el proceso, es inevitable que ingresando la demanda el juez empiece a crear una noción de cómo eventualmente podría resolverse el proceso. Más aún al momento en que lo deja listo, ya sea para sentencia o para juicio. El hecho de que exista eso que se ha dicho contaminación, prejuzgamiento, entendámoslo todo como una idea preconcebida de cómo eventualmente podría resolverse el asunto en definitiva, que se crea en el juez tramitador y en el juez de juicio, porque son los que tienen el expediente en su mano, yo no le veo ningún problema. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, todos están conscientes de que faltan elementos de prueba por evacuar y que hasta que estos elementos de prueba sean evacuados y sometidos al contradictorio, es que se puede llegar a una conclusión definitiva. Antes no es más que tejer en el aire meras ideas, meras posibilidades de soluciones al conflicto, pero no es más que eso. Eso me atrevo a apostar que se da en todos los casos o en la gran mayoría de los casos. Y ahora que oí al compañero litigante, también me atrevo a decir una cosa. Nuestra sociedad tiene un gran componente de credibilidad en la imparcialidad y honorabilidad del juez contencioso administrativo. Y eso es parte, creo, del éxito que se ha dado y del apoyo que inclusive se ha dado en los medios de comunicación. De modo tal que asuntos complejos, permítame indicarlo así, sería el Tribunal de Juicio muy responsable si no los ha estudiado previamente. Precisamente por la tecnicidad del asunto, por el volumen del asunto y porque las partes van preparadas y esperan lo mismo del tribunal. Creo que es parte de la conciencia jurídica que se ha creado en nuestro ámbito, que sí en efecto puede tener esa diferencia sustancial con la materia penal, en donde estamos viendo la comisión de delitos, en donde hay una acusación oficiosa por parte de la Fiscalía, pero en los nuestros, por el objeto, tal y como ahora nos decía Laura, estamos conociendo asuntos que por lo general no son sencillos y que lo que se resuelve tiene impacto. Muchas veces en grandes de estos asuntos, impacto a nivel nacional y están saliendo de inmediato en prensa. Desde ese punto de vista, sí, yo quiero apoyar y creo que la posición de los jueces contenciosos administrativos y de los compañeros litigantes que aquí nos acompañan, porque a fin de cuentas somos la misma comunidad jurídica y nos encontramos en el tribunal o en el juzgado todo el tiempo y nosotros confiamos
de que el litigante viene preparado, y sabemos que sí viene, nos extraña el que no llega preparado, y en cierta medida molesta el abogado que no prepare el proceso de su parte. Pero de la misma forma, el litigante demanda, exige y nos somete a acusaciones, porque todos lo saben, ante los jueces que no están debidamente preparados para cualquier tipo de audiencia oral a la que nos expongamos. Creo que es parte de un reflejo adicional del principio de la identidad física del juzgador. El llegar, dar la cara y ser juez responsable ante las partes y decirles: conozco su asunto, conozco el objeto de su interés y su proceso, me meto en él y lo hago mío, porque es el que yo debo resolver. Lo que no quiere decir que sea juez ni del actor ni del demandado, soy juez de la causa. Es esa mi intervención. Muchas gracias. Bueno, debo señalar que no estoy para nada de acuerdo con usted. Creo que la última frase, hacerlo mío, es una frase que desde mi punto de vista da cuenta de todos los riesgos que tiene el tema de poder tener un conocimiento anticipado de los antecedentes. Y es un tema de roles. Y, a ver, yo no pretendo convencerla, pero sí le quiero dar cuenta de por qué pienso como pienso. Y tiene que ver con lo que ya antes mencioné respecto de lo que la colega planteó. Es el riesgo que existe de que el juez tenga una teoría del caso. Ese es el punto. El escenario ideal es que el juez no tenga una teoría del caso y que solo la vaya construyendo a medida de cómo el litigante hace su trabajo. Y lógicamente eso requiere de un esfuerzo muy, muy relevante del litigante para poder entregar la información. Pero ese es el tema, y creo que eso es lo lindo de nuestra profesión. El debate y la exposición de las ideas forma parte de la esencia. Pero el tema, quizás no lo expliqué bien antes y quiero reiterarlo por si se me fue. El riesgo para mí de esa lectura, porque alcancé a hacer el tema de la valoración cuando me refería a la aproximación periodística del caso. Pero ese riesgo también existe en los antecedentes de la investigación, porque si yo leo un expediente administrativo, probablemente me voy a encontrar con muchas valoraciones anotadas en él. No van a ser solo los hechos. Y esas valoraciones ingresan a mi acervo, automáticamente, por conocerlas. Y es ahí donde yo hago constituir el riesgo que menciono. Muchas gracias. Buenas. Ok. Entonces, perdón, solo para avisar que ya tenemos el tiempo, así que después de su pregunta, colega, pasamos a la pausa. Gracias. Es más un comentario. A propósito de la filmina que está puesta, quería referirme sobre la figura de los peritos judiciales. Por ahí me surgió una inquietud, un comentario que hizo un colega ahora, exponiendo la posición desde el punto de vista de los juzgadores con respecto a los peritos y cómo ellos no tienen ciertas responsabilidades o competencias con el perito y que más bien eso le corresponde a la parte. Yo más bien quería exponer mi posición desde el punto de vista del litigante. Conceptualmente el perito y el perito judicial precisamente es auxiliar al juzgador en encontrar la verdad real de los hechos en temas ajenos del derecho, la ciencia, la técnica. Nótense que el perito judicial, como su nombre lo dice, es judicial. El despacho lo nombra, el despacho lo puede quitar, se fijan las tarifas, incluso existe un reglamento para regular la función de los peritos del Poder Judicial, que en el artículo 24 dice que es responsabilidad de cada despacho, la designación y el rol. Igual la sala primera del 92, resolución 197, dice que es al juez que le corresponde determinar si el perito reúne o no los requisitos para vertir un informe correcto. Y también se fundamenta en el artículo 404 del Código Procesal Civil. El comentario mío es, la trascendencia de esto es, más allá de entrar en alguna polémica, es que realmente entonces lo que hay que analizar es si realmente funciona ese sistema, ¿verdad? Porque a la larga entonces las partes que están solicitando una pericia judicial pierden la oportunidad de esa prueba,
puesto que después resulta que el perito no es idóneo, y los litigantes como tal tenemos una confianza legítima en que si el Poder Judicial tiene un reglamento, las normas lo autorizan, lo puede inclusive hasta sancionar, después no se le puede verter toda esa responsabilidad al litigante de decir, bueno, el perito no es cuestión nuestra, no es del poder, no podemos influir en lo que en su competencia, en sus responsabilidades, puesto que me parece que entonces, como les digo, entonces las partes estarían perdiendo una valiosa oportunidad de evacuar una prueba que es de interés para el caso. Sí, habíamos comentado algo de ese tema antes, respecto a qué es lo que corresponde en un ámbito de oralidad desde el punto de vista de la necesidad de presentar prueba científica o prueba técnica al tribunal que debe resolver. La fórmula más compatible con el escenario de la oralidad es el perito de parte. Y comentaba que en los escenarios en que subsistía la posibilidad del perito de parte y del perito oficial o el perito de la lista, el perito de la lista iba cayendo en subutilización o definitivamente iban desapareciendo, porque el trabajo del litigante debe necesariamente tener incorporado la necesidad de presentar la prueba de mejor calidad posible. Y en ese aspecto, uno de los elementos es poder contar con el mejor perito posible para entregar la conclusión desde el punto de vista de la opinión científica o técnica al tribunal. En mi opinión, el perito de parte es el compatible con el sistema de oralidad. Bien, pasamos entonces a la pausa. Vamos a hacer la pausa breve para poder continuar.